Y nada, desde el Colegio de Psicología de Vizcaya os saludamos aquí Natalia y yo, a todas las personas que habéis decidido estar con nosotras en esta charla y presentación del libro La psicóloga en casa, que hoy tenemos a su autora, que es Natalia Pedrajas. Como comentábamos, ella es compañera de Madrid y bueno, se ha unido a este proyecto que tiene el Colegio de Psicología de acercar todos los trabajos en formato libro, investigaciones, etcétera, que están relacionados con la psicología y que pueden ser interesantes para las personas colegiadas, incluso también para la ciudadanía. Realizamos estas actividades, las grabamos, las colgamos en nuestro canal de YouTube, pues para que cualquier persona pueda acceder a ellas cuando le apetezca. Bueno, Natalia, como decíamos, es compañera, psicóloga, emprendedora social. Para resumir, Natalia, si luego quieres, te puedes explicarte un poquito más. Ella es directora clínica de Minta, que es una plataforma especializada en la salud emocional y la juventud. Es cofundadora y CEO de Apoyo Psicológico en Casa, que si ella le apetece luego puede explicar un poco más. Tiene también trayectoria en el mundo de la investigación, en la docencia, y hoy nos viene a abordar un tema interesante que es la intervención domiciliaria centrada en una buena praxis profesional, teniendo en cuenta la deontología y una metodología concreta. Con lo cual, pues por mi parte, agradecerte, Natalia, el que estés con nosotros aquí en Vizcaya y te doy paso para que nos puedas comentar tu experiencia en la aplicación de la psicología en casa domiciliaria. Con lo cual, es que ricasco y puedes empezar cuando tú lo desees. Oh, pues muchísimas gracias. Estoy encantadísima de estar aquí bueno, pues una presentación más en un colegio oficial más que me abre las puertas para poder hablar de este tema tan interesante en una era tan online, ¿no? Porque bueno, ya sabe, pues bueno, la compañera que hemos tratado de hacer posible también este tipo de presentación a nivel presencial y online y en un formato y en todos los colegios, ¿eh? Siempre digo, bueno, si sale un grupo presencial, yo me voy para allá, no os preocupéis, que yo voy para allá con toda mi buena voluntad. Pero bueno, al final hay veces que salen, hay veces que no. Ha salido de un grupo online y afortunadamente el colegio lo está grabando para que luego después muchas más personas pues lo puedan ver. Y es que estos son las grandes ventajas que tiene la tecnología, por supuesto hay que aprovecharlas, pero justamente la gente que me conoce desde hace mucho tiempo decía, Jonathan, le tenías que haber sacado este libro antes, porque claro, ahora mismo estamos en una era tan online que es que, claro, ya ha pasado un poco el boom, ¿no? Este que hubo hace tanto tiempo de la intervención domiciliaria, porque yo empecé, para que conozcáis un poquito mi historia, hace más de 10 años, yo creo que hace ya como 13, casi 14 años empezó el proyecto de apoyo psicológico en casa de una manera pues muy bonita, muy humana y muy casual, ¿no? Pues yo me empecé a ir al domicilio de las personas a tratar aquellas particularidades que podía, ¿no? Con mi poca experiencia, porque era una psicóloga muy joven, hace ya, pues eso, como os decía, más de 12, 13 años. Y entonces trataba ciertas casuísticas, ¿no? Sobre todo relacionado con los problemas de aprendizaje, con los niños, TDAH, ¿no? Con problemas emocionales y a partir de ahí, ¿no? Pues empezamos a ver, junto con Carla, que es una de las grandes cofundadoras de este proyecto también, junto con Katia, junto con otras compañeras, que efectivamente había una necesidad, había una demanda y no solamente de aquello que nosotras manejábamos para ir al domicilio, sino de un montón también de patologías clínicas y subclínicas, incluso que tenían esta necesidad de ver cómo se hacía, ¿no? Esta intervención en su propia casa, ¿no? En su propio domicilio. Entonces la gente decía, claro, en aquella época, no hace tanto tiempo, pues cuando el proyecto tenía 5 o 6 años de vida, pues efectivamente hacíamos grandes conferencias. Hablábamos de esto, ¿no? En un montón de sitios, hacíamos muchísimas charlas y al final, pues efectivamente tuvo un boom, ¿no? En ese sentido. Pero claro, la tecnología de repente vino y la pandemia vino y entonces toda esta era post-pandemia que estamos viviendo también en la psicología y ya no te cuento con el tema de la inteligencia artificial, pues claro, hace que efectivamente la presencialidad, ¿no? La presencia, el desplazamiento al domicilio, estos lugares más íntimos, ¿no?
más difíciles de encontrar, por así decirlo, pues no están teniendo tanto auge. Y entonces yo le decía a la gente, no, es que justo es ahora cuando hay que sacar este libro, es que justo es ahora cuando hay que reivindicar estos espacios de presencialidad, es justo ahora cuando se tiene que hablar más que nunca de esto, porque si no todo nos lo va a comer el online y todo, bueno, ni que decir tiene que yo también trabajo y como veis pues en un formato online y estoy encantada porque da muchas posibilidades. Lo que pasa es que es cierto que también es necesario que tengamos un discurso de lo presencial, del humano, ¿no? Y de las posibilidades que tiene sobre todo esta intervención domiciliaria, que ahora en la exposición pues veréis que nosotras nos hemos dedicado a hacer una intervención en el domicilio de las personas, como siempre decimos, con una praxis profesional y diferenciándolo mucho de lo que podría ser una psicología de emergencias o una psicología de urgencias, ¿no? Porque muchas veces la gente se puede confundir en, no, es que la psicología a domicilio es esas personas que te llaman y entonces te llaman para decir, no, ven a mi casa que tengo este problema grande, no, esta urgencia, esta emergencia. Y desde ahí nunca hemos trabajado, es decir, hemos trabajado siempre desde una perspectiva donde la psicología tenía pues una continuidad de sesiones, un horario determinado, ¿no? Pues un espacio terapéutico y eso es un poquito también lo que os vengo a contar. Bueno, yo creo que han descrito bastante bien mi perfil. Soy una psicóloga muy dinámica, muy emprendedora, que estoy siempre en el terreno de la innovación, pero siempre de la mano de la justificación científica y siempre de la mano de la praxis profesional. Pero por supuesto creo que la psicología se puede hacer en muchos formatos, creo que el ayudar a la salud mental de las personas se puede hacer de muchas maneras y muy poquitas veces, tengo que decir, y probablemente pueda contarlas con los dedos de mi mano, muy poquitas veces he hecho lo que es la consulta de despacho, ¿no? Siempre he tratado de irme a otros terrenos pues, para poder hablar con conocimiento de causa con todo lo que tengo que contaros. Entonces, bueno, tengo una presentación que voy a ir comentando. Es un reto, ¿no? Tremendo poder resumir tantísimos años, ¿no? de experiencia profesional. De hecho, este libro se saca más o menos a los se termina de escribir, ¿no? Más o menos a los 10 años de proyecto, ¿no? 10, 11 años de proyecto y luego, bueno, pues tarda un poco las editoriales y tal en sacarse un par de años más y es un libro que resume no solamente mi experiencia y la praxis profesional que consideramos en el equipo, sino que también hay un capítulo súper bonito que es uno de los últimos capítulos que se llama Experiencias y recomendaciones de profesionales de apoyo psicológico en casa, que es el proyecto un poco que abandera este libro. Y hay un montón de historias, hay más de 20 colaboradoras en este libro contando su experiencia propia y profesional con un caso, con una determinada, como os decía, pues clínica, ¿no? O subclínica. Y es uno de los capítulos que sin duda, pues yo hoy no voy a tratar aquí, pero si adquirís el libro, pues lo recomiendo. Al igual también, como os decía, de uno de los últimos capítulos, que es el de evidencia científica encontrada en psicología a domicilio, porque ¿qué hacíamos nosotras? Nosotras lo que hacíamos era ir a los domicilios, probar qué es lo que estábamos haciendo, recoger muchas conclusiones, mucha praxis profesional y luego a partir de ahí tratar de ver si esto estaba correlacionado en algún sitio, en algún paper, en algún libro, en algún tal, y no encontrábamos nunca nada. Entonces, recientemente lo que hicimos después ya de muchos años pues fue hacer una recopilación de toda la evidencia científica y hicimos pues, pues un buen artículo, ¿no? Un buen capítulo en el libro que lo que pretendía era una revisión sistemática de lo que había. Y es muy bonito porque nos damos cuenta que lo que se dice en la revisión sistemática también son cosas que nosotras hemos experimentado. Bueno, durante este tiempo que me ha dado el colegio para poder hablar y que estoy tremendamente agradecida, yo siempre lo intento visualizar como en cuatro grandes puntos, ¿no? En esta presentación. Intentar contestar, ¿no? A preguntas que por supuesto están contestadas en el libro de qué puedo tratar y qué no puedo tratar como psicólogo a domicilio. Luego, hacer una panorámica, ¿no? De las diferencias entre la consulta y en el domicilio, por supuesto, sin desprestigiar, sin menospreciar y sin hacer de menos a la consulta. O sea, yo creo que son ambientes válidos los dos, completamente legítimos. Hay personas que prefieren intervención en consulta porque tienen su espacio terapéutico, porque es ahí donde se tiene que hacer su proceso, ¿no? Transformador, y hay personas que necesitan o quieren
el espacio del domicilio y ahora pues incluso el espacio online, ¿no? Entonces, las diferencias, ¿no?, que nosotras vemos entre la consulta y el domicilio no son para poner una por encima de la otra, ni mucho menos, sino para que se evidencien aún más, bueno, pues las particularidades, las fortalezas y a veces también las debilidades de la psicología a domicilio, porque efectivamente no es un libro donde se cuentan todas las bondades o solamente, mejor dicho, las bondades de la psicología domiciliaria, sino que se cuentan las bondades, las fortalezas que tiene y también los retos y las debilidades que supone para el profesional. Luego hablaré un poquito pues, de la alianza, del encuadre, de la intervención específica, ¿no? Un poquito, ¿no?, de esto, y luego bueno, pues os comparto algunas cosas sobre lo que dicen de nosotros y algunos pues, formatos en forma de vídeo que pueden ayudaros a tener más conocimientos y adquirir más conocimientos sobre esto. Vídeos que tenemos grabados que son, por supuesto, gratuitos y luego otros videocursos o el libro, ¿no?, que, bueno, ya pues para gente que quiere profundizar un poco más. Pero hemos hecho durante estos años muchísima pedagogía, ¿no?, de esta psicología a domicilio y, por supuesto, hemos puesto muchos materiales gratuitos a disposición de los profesionales. ¿Por qué? Porque al final, nosotros lo que entendíamos es que esto no se estaba hablando de ello en los grados de psicología y a día de hoy no se habla en los grados de psicología, salvo que haya alguna profesora que me conozca el proyecto o algo y lo introduzca de una manera, ¿no?, en el plan de estudios. No se está hablando normalmente en los másteres, salvo que me hayan contratado o me hayan llamado pues, para trabajar, ¿no?, y hablar de psicología a domicilio en los másteres de psicología general sanitaria o en otros másteres, ¿no? Entonces, no hay demasiada formación, ¿no?, reglada, salvo que te la encuentres, y específica de esto. Entonces, por eso nosotros queríamos un poco abanderar, junto con el apoyo, por supuesto, y siempre de los colegios oficiales, esta parte de si alguien quiere ir al domicilio de las casas de los pacientes y hacer psicología desde ahí, que tenga la oportunidad de formarse y que tenga la oportunidad de formarse desde pues un colegio profesional, ¿no?, y desde un lugar que es serio, ¿no?, y que tiene una calidad. Entonces, bueno, pues esa fue nuestra propuesta. Afortunadamente los colegios oficiales, pues la mayoría de ellos han abierto sus puertas y han podido bueno, pues hacer este tipo de acciones, ¿no?, con formaciones, con charlas o con esta presentación de este libro. Entonces, bueno, respondiendo un poco a la primera pregunta, yo tengo muchísimas cosas que contar y no quiero que se me vaya el tiempo y luego sí que quiero dejar un espacio pues, para que me preguntéis cosas que a lo mejor ni he podido llegar a decir porque son muchísimas, pero sí que una de las preguntas, de muchas de las preguntas que nosotros nos hacíamos, pero que se pueden resumir un poquito en en estas que hay aquí, eran preguntas que tú te hacías y tú podías contestar de acuerdo a tus creencias, que es siempre desde donde contestamos, de acuerdo a nuestras creencias, pero no teníamos la capacidad, la veracidad, no teníamos la experiencia para poder responderlas y ahora después de tantos años sí que la tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas nos hacíamos? ¿No? Yo me hacía con mis compañeras, bueno, ¿qué trastornos creo que se pueden dar más en el domicilio? ¿Qué tipo de paciente me va a llamar? ¿No? ¿Qué tipo de trastornos se pueden beneficiar más en la intervención domiciliaria? ¿O qué no nos vamos a encontrar en el domicilio porque no podamos acceder a ello? ¿O qué no es adecuado tratar a domicilio? Entonces, claro, eran preguntas súper interesantes que al final teníamos esta necesidad, ¿no?, de poder responder porque eran las típicas preguntas que nos hacíamos, ¿no?, en nuestras charlas, ¿no?, en nuestros foros internos, diciendo, a ver, qué es lo que tenemos que encontrar de aquí, de esta experiencia. Entonces, al final, lo que fuimos asentando y que está muy bien descrito en el libro, en uno de los primeros capítulos, ¿no?, y que también decimos en muchas charlas, pues es precisamente este, ¿no? Es decir, el hecho de qué paradigmas, ¿no?, se han aflorado de nuestra experiencia en la psicología a domicilio, ¿no? Y ponemos aquí como 4 grandes paradigmas que paso un poquito a describir, ¿no? Para empezar, una de las cosas que nos dábamos cuenta es que todas las problemáticas clínicas o subclínicas, todos los trastornos que os podéis imaginar pueden atenderse en el domicilio y todos se pueden beneficiar enormemente de esta particular intervención. ¿Por qué? Porque
desde donde nosotros contestamos esta pregunta muchas veces es desde donde nosotros tenemos experiencia y donde nos sentimos fuertes para poder tratar, ¿no?, casos a domicilio. Y entonces hay muchas veces que en los cursos, cuando yo hacía un poco estas preguntas, ¿no?, bueno, ¿qué creéis, ¿no?, que se puede tratar a domicilio? Pues la gente decía, hombre, yo creo que se puede tratar casi todo, pero todo no, porque, por ejemplo, pues un trastorno de adicción, pues es que, claro, eso tiene que ir a un centro, tal. Y entonces siempre había alguien, yo no tenía que decir nada, siempre había alguien en la clase o en la charla o en algún lugar que levantaba la mano y decía, hombre, yo que soy especialista en adicciones, me gustaría que una parte fuera intervención ambulatoria o intervención domiciliaria, porque claro, una vez que del centro pasan a la casa y en la casa vuelven otra vez con los factores de riesgo, tal, no sé qué, pues es que a lo mejor en el domicilio me da unas pistas y puedo hacer una modificación. No, y entonces, pues la gente decía, claro, claro, sí, no, si lo dice esta persona que trabaja en ediciones, lo mismo, otras de las cosas que os pueden venir a la cabeza en plan de, hombre, pues a lo mejor el trastorno mental grave, ¿no? Y entonces una de las compañeras también que escribe en este libro que se llama Ona, que es especialista en trastorno mental grave, dice, vamos, ella lo describe muy bien en el libro, ¿no? Levanta la mano y dice, no, 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 o sea, es importantísimo el trastorno mental grave en intervención domiciliaria, tiene muchísimas posibilidades y el hecho de poder acceder a la familia de una manera mucho más natural, más ecológica, es enormemente beneficioso. Entonces, que al final nos dábamos cuenta que aquella persona que sabía, ¿no?, de lo que estaba hablando, que sabía de esas características, que sabía de esas particularidades, ¿no?, patológicas y comportamentales, emocionales, etcétera, de todas esas dificultades, veía en el domicilio unas posibilidades bueno, pues que merecía la pena explorar, ¿no? Entonces, fue como un gran paradigma, ¿no?, que se fue asentando con el paso de los años. Otra de las cosas también que también lo llamamos como un paradigma de la psicología a domicilio, comprobado por nosotros en nuestra experiencia, es qué tipo de paciente nos iba a llamar, ¿no? Y el tipo de paciente que nos iba a llamar siempre pensamos, bueno, pues al paciente que no se puede desplazar a la consulta, es decir, el paciente que no se puede mover, el paciente que no tiene acceso a una consulta de una manera sencilla y fácil. Y de nuevo, toda la experiencia, ¿no?, nos venía, y todas las llamadas y todos los casos a los que hemos atendido, que han sido muchísimos durante todo este tiempo, nos viene a decir que no es una cuestión de que no se pueda desplazar al domicilio. Es más bien una cuestión de que entienda que el domicilio es un lugar terapéutico donde quiere empezar, ¿no?, a trabajar desde ahí, y también es muchas veces una cuestión de comodidad, claro. En este mundo en el que estamos, ¿no?, tan ajetreado, donde vamos de aquí para allá, pues que vengan a mi casa a traerme el pan o a traerme el paquete o a traerme o que vengan, ¿no?, a mi casa a tratarme, pues claro, era una cuestión de comodidad. Y eso, en vez de verse de una manera perniciosa, en vez de verse de una manera como ventajosa, ¿no?, o más bien chantajista, ¿no?, por así decirlo. O sea, en vez de verse de una manera negativa, lo que nosotras lo veíamos era como una gran oportunidad, porque lo que hacíamos era, vale, que este es el espacio donde tú quieres que la psicología se acerque, porque si no tú no te acercarías, yo me acerco, ¿no? Y entonces siempre hemos dicho dentro del proyecto que la intervención domiciliaria lo que trataba era de combatir una barrera quizá muy, muy subconsciente, ¿no?, quizá muy implícita, pero era precisamente esa barrera de tengo que ir a la consulta, ¿no?, de un psicólogo. Y entonces a partir de ahí se abrían las puertas, y lo que siempre decimos, cuando alguien abre la puerta de su domicilio está haciendo un ejercicio de transparencia y de honestidad absolutas. Es decir, ¿a quién le muestras tu casa? Pues tú quieres que entre a tu casa la gente que tú quieres que entre a tu casa, no entra cualquier persona a tu casa. Entonces, de alguna forma también veíamos un gesto súper generoso, ¿no?, el hecho de que pudieran mostrarnos su domicilio y sus particularidades intrínsecas de su domicilio, ¿no? Bueno, otra de las cosas que se sobreentiende un poco del discurso, y otro gran paradigma, ¿no?, que hemos estado comentando y que os he hecho antes alusión a ello, es que nosotros no nos estábamos representando, ¿no?, por una psicología de emergencias o de urgencias. Es decir, cuando nos han llamado de puedes venir hoy por la tarde a casa que tengo un problemón y necesito tratarlo, es como hoy por la tarde no puedo, pero podemos ver dentro de mi agenda qué es lo que pasa y tal, y con una regularidad y continuidad siempre. Es decir, creíamos que el domicilio debía ser el espacio terapéutico, y para eso necesita unas normas, por así decirlo, ¿no?, unos escenarios terapéuticos en sí, y el escenario de la emergencia y de la urgencia no era el nuestro, era para otra psicología especializada, que era pues, la psicología de emergencias, ¿no? Que efectivamente es toda una rama profesional interesantísima y que tiene pues, otros códigos, ¿no?, por así decirlo.
Entonces sí que es verdad que la parte, ¿no?, en la que nosotros nos alejamos, ¿no?, de esa emergencia y de esa urgencia y nos vamos, ¿no?, a la regularidad, a la continuidad, a la manera, ¿no?, de crear un espacio terapéutico en la casa, es muy, muy importante y muy significativo en la intervención domiciliaria y de apoyo psicológico en casa. Y otra de los grandes paradigmas también que podéis ver ahí es la parte de que, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no?, de que no cualquier persona puede ir a tratar cualquier cosa. Es decir, ya de por sí, esto en general es así, ¿no? En la psicología, es decir, tú no tratas cualquier tipo de dificultad o cualquier tipo de trastorno ni de la misma manera ni con la misma profundidad, y hay muchas veces que no todas las cosas, a pesar de que pues a lo mejor la gente que me está escuchando, como es mi caso, pues es psicóloga general sanitaria, es decir, que a pesar incluso de ser psicóloga general sanitaria y que es de ese nombre descriptivo tan grande, aún así tenemos una deontología profesional y es como, no, esto yo no me he formado específicamente, esto no lo trato. Pues intervención domiciliaria seguimos también mucho esta línea, por lo que os decía antes, ¿no? Porque una persona que sabe de algo ve posibilidades de intervención, ve oportunidades y no riesgos y ve un montón de cosas que otra persona a lo mejor no podría ver. Y luego ya por último, ¿no?, la parte en la que, pues bueno, decimos, a ver, ¿qué no nos hemos encontrado en intervención domiciliaria y que no es, y no es interesante atender, ¿no? Entonces os podéis imaginar que muchas de las cosas que jamás nos hemos encontrado o que por lo menos no ha prosperado en el tiempo porque no tenía que prosperar en el tiempo, ¿no? O que ha sido pues una toma de contacto muy liviana y que no se ha hecho realmente un espacio terapéutico, una intervención, pues tiene que ver sobre todo pues cuando la casa es el lugar de maltrato, ¿no? El lugar de abuso, el lugar de vejación. Entonces nosotros cuando, y eso siempre es una recomendación que hacemos mucho en el libro y en el curso, o sea, si tú te encontraras, ¿no?, en un lugar donde donde hay signos claros de maltrato, donde hay signos claros de abuso, donde hay signos claros de violencia, la casa deja de ser un espacio terapéutico y por lo tanto nosotros no podemos hacer terapia en ese contexto, ¿no? Entonces esto es muy importante porque es verdad que nosotros no nos lo hemos encontrado, sí que nos hemos acercado en muchas situaciones de violencia, donde al final es uno de los grandes capítulos también, ¿no?, que luego que comentaré, que es la parte de la intervención a domicilio en las situaciones conflictivas y comprometidas en el domicilio, ¿no?, que es uno de los capítulos, y que habla precisamente de tantísimas situaciones conflictivas y comprometidas en las que nos hemos encontrado y cómo se crean espacios terapéuticos de esas situaciones y cómo hay que verlas, ¿no?, desde un punto de vista muy ecológico y desde una praxis profesional pues también muy abierta, ¿no?, y muy dinámica y muy creativa. Pero lo que está claro es que no podemos ser copartícipes de un espacio, no podemos legitimar, ¿no?, un espacio como terapéutico cuando no se está dando en ese espacio pues uno mínimo, ¿no?, de derechos humanos, de derechos de salud mental, ¿no? Entonces, nos alejamos de la parte de psicología de emergencias y de urgencias y también nos alejamos de que la casa pues legitime o la presencia del psicólogo legitime escenas violentas, maltrato, abuso. Y también hay una de las cosas muy interesantes que hacemos un poco alusión a ello, que es el trastorno límite de la personalidad, cuando los rasgos son muy puros, ¿eh? O sea, cuando os estoy hablando de un TLP muy TLP, donde al final es una persona que manipula mucho, ¿no?, dentro del escenario terapéutico, que quiere, ¿no?, manejar mucho la intervención y entonces el escenario de la casa, claro, es el lugar, como siempre decimos, es el territorio, ¿no?, de las personas. Y entonces en el territorio de las personas nosotros creamos espacios terapéuticos, pero no somos los dueños de ese territorio, lo es la persona. Y entonces de ahí es donde el TLP muchas veces tiene que intentar trasladarse a la consulta. Y por eso nosotros siempre hablamos en intervención domiciliaria desde una atención de tipo mixto. Ahora, en los tiempos pospandémicos, juntamos la intervención domiciliaria con la intervención online, entonces utilizamos el domicilio para cuando se requiere y se necesite, ¿no?, de acuerdo a la patología, a la intervención, a la edad muchas veces de esa persona, pero luego siempre lo combinamos con la intervención online porque al final da justamente pues ese dinamismo, esa continuidad, esa regularidad de una manera más fácil para ambas partes. Incluso también lo que hemos hecho muchas veces es que
intervención domiciliaria no era solo puedo trabajar en casa de los pacientes, sino que a su vez también lo que hacíamos era crear espacios terapéuticos fuera de la casa de los pacientes cuando el criterio terapéutico lo marcaba, ¿no? Pues, por ejemplo, el hecho de practicar habilidades sociales fuera del domicilio, el hecho de hacer evaluaciones fuera del domicilio, el hecho de un reconocimiento espacial, bueno, pues una confidencialidad, porque claro, hay veces que las casas no requerían, no tenían esa confidencialidad y entonces a lo mejor el joven, el adolescente no se encontraba del todo a gusto comentando ciertos temas y en cambio si salías a dar un paseo sí que te se mostraba, ¿no? Como más, con más facilidad, ¿no? De hablar de ciertos temas. Entonces, bueno, el criterio de la casa y fuera de la casa siempre con criterios terapéuticos, pero siempre con esa compatibilidad, ¿no? Tan interesante. Bueno, esta ha sido como una súper introducción, ¿no? de estos grandes paradigmas que, bueno, os los encontraréis en los primeros capítulos del libro y los llamamos específicamente así, ¿no? Los paradigmas de la intervención domiciliaria y las particularidades, ¿no? Hay como un primer gran capítulo que pone introducción, un modelo de intervención, la terapia a domicilio en la casa del paciente. Entonces, de alguna forma lo que trata, ¿no? Precisamente es de hacer toda esta introducción, ¿no? Que yo, bueno, os lo hago súper breve, súper rápido también, que sé que hablo muy rápido, son muchas cosas, ¿no? Las que quiero comentaros. Y luego más adelante, ¿no? En el libro, hacia el capítulo 4 lo que nos encontramos es las diferencias, como os decía antes, ¿no? Entre la psicología en consulta y la psicología a domicilio. Y, bueno, pues particularmente a mí esta fotografía, que está en el libro hay muchas fotografías también y de hecho hay muchos dibujos que representan imágenes reales. No quisimos poner las imágenes reales de las psicólogas y los pacientes, ¿no? Pues por privacidad y porque creo que al final, bueno, pues siempre es importante mantener un poco esta intimidad, ¿no? Y sí que la diseñadora, ¿no? del equipo, pues sí que los transformaba en dibujos, ¿no? Entonces hay muchos dibujos que representan imágenes reales y hay muchas tablas y muchos gráficos también, resúmenes, ¿no? de cosas. Y uno de ellos era este, porque para mí era clave que la gente en un vistazo, ¿no? pudiera ver tantísima información tan importante. Y como siempre, digo, no desprestigiando nunca a la consulta, ni haciéndola de menos, ni delegándola a un sitio que es como, bueno, es que no sirve, no, para nada. O sea, esa no es la motivación subyacente. Entonces, por ejemplo, en la psicología a domicilio, cuando estamos hablando del signo, pues al final estamos viendo que la presencia es nuestro signo, es decir, cómo nos comportamos, pero sobre todo incluso cómo vestimos, ¿no? Es decir, el signo del terapeuta tiene que ver con su forma de vestir, tiene que ver con su presencia virtual, ¿no? en redes sociales, tiene que ver con la comunicación no verbal en el domicilio. Yo siempre digo que practiquemos cuando estamos haciendo intervención domiciliaria cómo nos encontramos en un sitio que no es nuestra casa o en un sitio que no es nuestro hogar de referencia, ¿no? Es decir, si estamos muy cohibidos, si tenemos los músculos muy agarrotados, si compartimos el espacio, si nuestra postura es abierta, ¿no? Y si preguntamos, oye, ¿está bien este espacio? ¿Me siento aquí? ¿Te parece bien? ¿no? Entonces, bueno, pues realmente este es nuestro signo, ¿no? Una parte virtual, una parte de la vestimenta, una parte de la comunicación no verbal. Porque la consulta está claro que el signo se forma, pues bueno, pues con las fotos, con la decoración, con el color de las paredes, ¿no? Con la organización de la mesa, si pongo una mesa, si pongo 2 sillones, eso es el signo, ¿no? también del terapeuta. En cuanto a una de las cosas que más da de qué hablar, ¿no? en los cursos, en el libro y en los foros, tiene que ver con la difusión de los límites, ¿no? Es decir, los límites en la consulta están súper bien marcados en el sentido de que los límites siempre diciendo terapéuticos, ¿no? Límites terapéuticos significa aquellas normas que hacen que el escenario de la consulta sea súper bonito, súper propicio para que mejorar la salud mental de la gente. Entonces, los límites terapéuticos tienen que ver con dónde se hace la intervención, ¿no? Por ejemplo, pues en la consulta está claro, porque se sabe cuál es la butaca del profesional y cuál es la butaca de las personas, ¿no? Se sabe cuál es la mesa, se sabe, incluso hay a veces un reloj, ¿no? que marca el tiempo. Entonces, hay límites, ¿no? marcados en cuanto al tiempo, al ruido controlado, a las personas implicadas. No se nos ocurre que en una consulta de repente alguien vaya a pasar, ¿no? a la consulta del profesional, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa que en el domicilio? Pues que esto está muy difuso, ¿no? Hay una difusión en cuanto a los límites, eso lo hace muy auténtico, eso lo hace muy ecológico y tenemos que ir poco a poco moldeando, ¿no? Yo siempre le digo a las psicólogas que están haciendo intervención domiciliaria por primera vez que no se vayan con una lista de normas, ¿no? Que se puede hacer o que no se puede hacer, porque el domicilio es muy vivo y cada casa es un mundo, sino que vayan un poco fluyendo, ¿no? Para ir estableciendo los límites. Si se dan cuenta que un día la televisión está súper alta y no tiene sentido, ¿no? Ni que esté encendida en el lugar, ni que esté encendida en 2 cuartos más para allá y que se escuche. Pues a lo mejor, oye, ¿no te has fijado de que yo estoy escuchando la televisión, un poco me despista tal, y cuál podríamos bajar el volumen? ¿No? Entonces no puedes ir el primer día diciendo, oye, la televisión no se enciende, ni esta ni en los cuartos contiguos que molesta. No, sino que de alguna forma se va creando, ¿no? el espacio de una manera muy bonita, muy natural, muy ecológica. Pues dónde se hace la intervención, quiénes van a estar en esta intervención, porque cuando vamos al domicilio, sobre todo a tratar a menores o tratar a mayores, ¿no? Pues lo que nos ocurre también muchas veces es que bueno, pues los espacios se tienen que distribuir. Oye, ¿dónde se hace? Ah, no, pues vosotros quedáis en el salón y nosotros nos vamos a la salita, tal. Fenomenal, ¿no? Y esas cosas hay que ir hablándolos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el domicilio, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Dónde se va a trabajar? ¿Qué materiales se van a usar? ¿No? Y todo esto. Entonces, los límites hay que ir estableciéndolos. Yo siempre digo a las psicólogas que los límites se van creando y ahí también se va creando el espacio terapéutico, ¿no? Y que hay veces que muchas cosas te sorprenden porque de repente no había pasado nunca y llega un momento en el que a lo mejor pues estás tratando con el niño y la mamá interrumpe la sesión, pues imagina a la quinta, a la sexta sesión, interrumpe la sesión de, bueno, ¿qué hacéis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis todo bien? ¿Queréis la merienda? ¿No? Y entonces como que te pilla muy eso y ya llevabas 5 o 6 sesiones que no había ocurrido, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso al final hace que se vaya creando por parte de la psicóloga una directividad siempre amable, ¿no? Y siempre justificada de cómo se van creando límites terapéuticos para poder crear un entorno y un espacio terapéutico, ¿no? Luego, el vínculo, por ejemplo, pues el vínculo en consulta es un vínculo súper adecuado que precisamente emana de los límites terapéuticos, pero cuando estamos en intervención domiciliaria, lo que ocurre muchas veces es que el vínculo puede ser un difuso, porque los límites son difusos, o puede ser muy rápido, puede ser muy fuerte, y eso no significa que siempre sea terapéutico. Entonces hay que tener una buena praxis profesional para que el hecho de que el vínculo terapéutico se dé de una manera sana y fuerte, al igual que se dé en consulta, y no que el contexto domiciliario le juegue en contra, ¿no? Le juega en contra en el sentido de que esté como mal consensuado, mal creado, ¿no? Por así decirlo, o que sea demasiado fuerte y demasiado rápido, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues esta también es una de las cosas que comentamos mucho en el libro. La información, ¿no? Pues la información en la consulta es una información siempre sesgada. Y como a mí me decían, y es que así tiene que ser, porque tú trabajas con la subjetividad de la persona y cómo la persona está viviendo sus vivencias y el psicólogo tiene que ir viendo un poco si esas vivencias se adecuan o no se adecuan a la realidad y cómo están equilibradas, ¿no? Con relación a su ambiente. Pero claro, cuando estamos en el domicilio, ya no solamente es la subjetividad que te cuentan de lo que han vivido, sino que es que hay una observación de tantas cosas. Hay lo que llamamos este fenómeno, ¿no? De la máxima información por observación, ¿no? Entonces deriva de un espacio real, deriva de una interacción real con diferentes agentes, de una observación directa y de esa frase muchas veces que nosotros decimos de que las casas hablan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mucha información a veces no siempre es necesaria y a veces no siempre es buena. Y necesitamos, bueno, pues combatir un poco este fenómeno sabiendo qué nos queremos fijar, ¿no? Y cuál es el momento, ¿no? De fijarse en unas cosas u otras, ¿no? Entonces, de ahí también emanan los objetivos de la intervención, es decir, los objetivos de la intervención están muy marcados por el motivo de consulta, están muy marcados por la motivación del paciente, están muy marcados por su vivencia subjetiva y en el domicilio hay una priorización de objetivos, ¿no? Porque al final tienes tanta información y observas tantas cosas que la priorización de objetivos se puede un poco colapsar, ¿no? Entonces necesitas agudizar mucho tu praxis, tu ingenio, tu directividad en tus intervenciones para saber un poco que estás atendiendo al motivo de consulta y también a la información que se está viendo y que eso concuerda. El tema de las recomendaciones terapéuticas, pues es una cosa que me encanta también, porque claro, las recomendaciones terapéuticas desde el espacio de consulta se dan y, bueno, pues se pueden testar, comprobar, mándame una foto, cómo estás haciendo esto, tal, enséñame.
pero desde la psicología a domicilio se comprueban in situ, ¿no? O sea, todas las técnicas de modificación ambiental, de oye, ¿por qué no pones el escritorio así, mejor así, que le da más luz tal, ¿por qué no compras una silla? Yo me acuerdo, siempre cuento la anécdota de que estuve casi 6 meses pidiendo una silla adecuada para el paciente para que pudiera hacer sus ejercicios terapéuticos, ¿no? Que sus ejercicios terapéuticos tenían que ver con las dificultades de aprendizaje, es decir, que era una silla de lo más sencillo y que era una silla pues adecuada y bien en un entorno adecuado y bien con luz para que pudiera potenciar mucho su aprendizaje, ¿no? Lectoescritor. Bueno, pues al final era, si tú mandas la recomendación de una silla, no se te ocurre preguntar 300 veces si ha comprado la silla o no. Bueno, pues en cambio si lo ves, ¿no? Pues efectivamente dices, ay, esta semana tampoco tenemos la silla, ¿no? Entonces, las economías de fichas, por ejemplo, el hecho de hacer rincones de la calma, el hecho de mandarle a la persona pues unas sesiones de relajación, unas sesiones de respiraciones, en qué lugar lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con qué manta, con qué cojín, con qué tal, con qué esterilla, te has comprado una esterilla, no te has comprado todo esto, ¿no? Entonces, al final esas comprobaciones de las recomendaciones terapéuticas son importantísimas, ¿no? Sobre todo, pues a lo mejor incluso cuando hay un fallecimiento, ¿no? Y se está trabajando un duelo, qué se está haciendo con las cosas, ¿no? De la persona fallecida, cómo va modificándose la casa, cómo se van modificando los espacios, incluso si hay una separación, ¿no? Y una persona se ha ido de casa, ¿no? Y todo este tipo de cosas son súper interesantes. Dentro de la evaluación por excelencia en la observación sistemática del domicilio es algo que se potencia muchísimo. Por supuesto, también hacemos pruebas psicométricas, muchísimas pruebas psicométricas también, como no, como en consulta, pero la observación sistemática es sin duda, ¿no? Algo de las cosas que hay que entrenar muy bien. Y una de las cosas que nos han venido diciendo también, a diferencia de la consulta, muchas veces tenía que ver con el reconocimiento, ¿no? De la figura del profesional, porque está como más, es como más fácil ver, ¿no? A esta persona en el domicilio como algo, por ejemplo, en la parte de la psicología educativa se ve claramente, ¿no? Porque se nos confunde mucho con la parte del profesor particular. Entonces las madres acaban diciendo, sí, porque la clase de la semana que viene, la sesión, ¿no? De la semana que viene. No, porque claro, los deberes, bueno, los ejercicios terapéuticos, es decir, que muchas veces hay una confusión, ¿no? En ese sentido. Y luego también pues, se producen confusiones pues muy o sea, muy torpes, ¿no? En ese sentido, y tan torpes como para que te surja, ¿no? Un poco la necesidad de tratar de establecer límites terapéuticos, ¿no? Torpes como, bueno, te puedes quedar cuidando de ella que mientras voy a la compra, ¿no? Y yo no estoy aquí para cuidar de ella, estoy haciendo aquí una sesión de psicología. Entonces, claro, al final digo son torpes porque si nosotros vamos directamente así de no estoy aquí para cuidar de ella, estoy haciendo una sesión de psicología, pues realmente el vínculo no se va a dar, ¿no? Entonces es como, son torpes porque no se ha entendido realmente, ¿no? La figura profesional y es importante que se entienda desde una amabilidad. Yo siempre digo que las confrontaciones dentro del no entendimiento de la psicología a domicilio no ayudan para nada. Es decir, se pueden poner límites terapéuticos desde la amabilidad, se pueden poner límites terapéuticos desde el entendimiento, desde la empatía. Y por supuesto que la gente no sabe qué hacer o qué no hacer en psicología a domicilio porque no es tan fácil, ¿no? Adivinarlo, por así decirlo. Y además bueno, pues que la angustia siempre nos hace más torpes, el sufrimiento nos hace torpes, ¿no? Emocionalmente y en cuanto a a entender, ¿no? El contexto y todo lo que sucede. Y luego otra de las cosas también que nos han dicho mucho es el tema de, bueno, si es que si vais por comodidad al domicilio, puede que haya dudas sobre la conciencia de enfermedad. Y eso es una de las cosas que radicalmente hemos comprobado, que si no hay conciencia de enfermedad, no lo hay cuando la madre tira del adolescente a la consulta o cuando el psicólogo va al domicilio. Entonces, la conciencia de enfermedad es algo que se trabaja mucho cuando alguien quiere abrir las puertas de su casa. Lo que os he dicho antes es un gesto de generosidad, de transparencia, de honestidad, porque al final es que te estoy metiendo en mi vida, ¿no? De una manera que no meto a cualquiera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí que es importante que entendamos que las personas que por comodidad incluso piden, ¿no? Esta intervención domiciliaria tienen mucha conciencia de enfermedad. Bueno, estas serían un poco las imágenes, ¿no? de aquella intervención domiciliaria que teníamos hace, yo creo que
7, 8 años, ¿no? Sobre, bueno, pues sobre los programas, ¿no? De Super Nanny. Aquí tenéis las 4 Super Nannies así como que se han hecho como más famosas, por así decirlo. Creo que una era de Inglaterra, otra era Francia y creo que la otra era australiana, si no me equivoco. Y luego tenemos a Rocío Ramos, que por supuesto es la que estaba aquí en España, ¿no? Y este sería un poco como el imaginario, ¿no? Que teníamos de la intervención domiciliaria y en realidad, ¿no? Pues en intervención domiciliaria pues hay muchas otras cosas, ¿no? Y hay otros escenarios, hay otras vestimentas, hay otros encuadres, porque al final todo eso formaba parte de un show, ¿no? Muchas horas, mucha intervención, ¿no? Sobre todo muchas horas, ¿no? Y en cambio nosotros nos limitamos a, pues eso, una hora a la semana, ¿no? Una regularidad, una continuidad, una vez cada 15 días, como si fuera consulta, pero en el propio domicilio. La metáfora del iceberg es una metáfora que me gusta mucho hablar de ella porque al final lo que hace es ejemplificar muy bien qué es lo que ocurre en el domicilio, es decir, en el domicilio se está tratando, ¿no? Pues una parte hablada y explícita, un motivo de consulta que llamamos manifiesto, y eso hablamos mucho en el libro, un motivo de consulta que llamamos manifiesto, que es el del que se habla y el que tú eres capaz de ver y comprobar en el domicilio. Y luego también lo que ocurre en intervención domiciliaria es que hay un motivo de consulta o varios motivos de consulta muy latentes que tú eres capaz de llegar a ellos de una forma muy rápida o más rápida que en consulta y que no se hacen explícitos, ¿no? Entonces, para llegar del motivo manifiesto al motivo latente de consulta, necesitamos hacer que el iceberg flote y la única manera de hacer que el iceberg flote es que hemos tratado los motivos manifiestos, ¿no? Y muchas veces las confrontaciones y las situaciones más complejas dentro del domicilio se dan cuando queremos atender a un motivo latente, a un motivo implícito, a un motivo que no se ha hecho explícito en lo verbal, pero lo vemos muy claramente, ¿no? En intervención domiciliaria y entonces choca, ¿no? Frontalmente con lo que quiere trabajar la persona porque de lo que quiere hablar es de lo que está preparado para hablar, ¿no? En ese sentido. Bueno, quién abre la puerta y por qué? ¿No? Que es una de las cosas también que nos gusta mucho y cómo al final mayores, menores, adultos se hacen dueños de ese espacio terapéutico. En esa hora que nosotros vamos, la casa se hace ese espacio terapéutico y entonces al final es quién te abre la puerta, quién quiere trabajar contigo, ¿no? Ese espacio terapéutico. Siempre les decimos a los papás o a las mamás que sean ellos, ¿no? Los niños, las niñas que nos abran la puerta, que nos reciban, que nos lleven a su habitación, que de alguna forma creen ellos este espacio. Bueno, algunas cositas interesantes, ¿no? Que os puedo comentar también en estos últimos minutos, antes de pasar un poco a las preguntas, al debate o a lo que queráis comentarme, pues bueno, cómo se da una parte de la alianza terapéutica, ¿no? Esa alianza terapéutica que empieza antes de ir al domicilio. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, esa alianza terapéutica que empieza cuando vemos la presencia virtual de la psicóloga que va a venir a mi casa porque la buscamos por internet, ¿no? Por así decirlo. Tenemos una conversación telefónica antes de ir al domicilio o incluso una videollamada, ¿no? Y ahí ya se va formando un poco esta alianza. Y luego la siguiente paso de la alianza, ese segundo paso es cuando se produce el momento de la intervención domiciliaria y donde vemos efectivamente es la presencia, ¿no? La potencia de la presencialidad y de qué manera pues vemos que un espacio efectivamente puede ser un espacio adecuado para tratar en el domicilio o no tanto, ¿no? Siempre cuento la anécdota de que, bueno, pues nosotros los terapeutas tenemos nuestras mochilas, ¿no? También tenemos nuestras limitaciones, somos humanos también. Y entonces yo me acuerdo una de las primeras veces que hice intervención a domicilio con pacientes jóvenes y había uno de estos pacientes jóvenes que debía de tener 25, 26 años, que era hijo de cazadores, ¿no? Y entonces, claro, pues en mi trayectoria animalista, muy animalista, el hecho de estar en una casa, ¿no? Con gente que bueno, pues que tenía este hobby, ¿no? Y que tenía pues esta capacidad, ¿no? De disfrutar, ¿no? De la caza, pues claro, a mí me chocaba frontalmente. Entonces no es lo mismo que te lo digan en una entrevista motivacional o que te lo digan en una entrevista diagnóstica y tú lo apuntes y se quede ahí, a que en el domicilio tengas que trabajar con estas cosas. Entonces al final la alianza siempre es doble, es bidireccional, ¿no? De, vale, me encuentro bien en esta casa, puedo trabajar en esta casa va a ser el espacio terapéutico adecuado o no tanto, ¿no? Entonces, bueno, la alianza terapéutica
va unido también de este encuadre telefónico o encuadre de videollamada, ya podríamos decir en estos tiempos, donde es fundamental, fundamental evitar los encuadres falsos o las encerronas, de las que hablamos mucho en el libro. Esto de quiero que vengas a casa porque mi hijo no quiere ir a consulta, o quiero que vengas a casa porque mi marido no quiere ir a consulta, o quiero que vengas a casa porque mi mujer no está segura de hacer terapia o no. Es como, no, yo voy a casa cuando alguien que esté en la casa me quiere recibir, y si no hago terapia, con quien me quiere recibir, ¿no? Entonces, dentro del encuadre telefónico, que es súper importante, no vamos a ninguna casa sin hacer una llamada telefónica o sin hacer una videollamada. No vamos. O sea, es premisa número uno, ¿no? ¿Por qué? Porque importa la seguridad de la persona y porque importa cercionarse todo lo que se pueda, aunque luego en cada casa ocurre por todo un mundo, pero importa cercionarse todo lo que se puede, que vamos a estar en un lugar seguro y que por lo menos entendemos que va a ser un lugar terapéutico. Entonces, bueno, por supuesto en ese encuadre telefónico hay un encuadre logístico, dónde estás, qué horarios, qué honorarios tengo, ¿no? Cómo contactas con nosotros, es decir, hay un encuadre muy logístico que se tiene que resolver, también hay un encuadre terapéutico, ¿no? De quién es la profesional, a qué se dedica, ¿no? ¿Por qué una psicología a domicilio? ¿Cuál es el motivo de consulta? Todo esto. Y luego hay un encuadre a domicilio de dónde crees que se van a realizar las sesiones, dónde, en qué espacio de la casa crees que estás mejor, con quién convives, ¿no? Y todo esto. Y sobre todo lo más importante es nuestra seguridad y también evitar los encuadres falsos y las encerronas, como os decía, de voy a ver a alguien que no quiere verme, ¿no? Bien, como os decía antes, las casas hablan y hay que entrenar esa técnica de escucha. Yo aquí siempre pongo como unas imágenes como muy random bueno, pues de casas que a lo mejor me han suscitado, ¿no? Muchas veces preguntas, ¿no? Me han abrumado, ¿no? He tenido juicios demasiado prontos, demasiado precipitados, ¿no? En ese sentido, ¿no? O también cuartos, ¿no? Que no se correlacionaban con la edad, ¿no? O cuartos que tenían una gran identidad, ¿no? Por parte del joven, ¿no? O del menor o del adulto, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante que sepáis que esto impacta, ¿no? O sea, que impacta bastante. Y luego, otra de las cosas también que se comentan, como os decía, yo os anticipaba, ¿no? En esta charla tiene que ver con uno de los últimos capítulos, que son las situaciones conflictivas y comprometidas en el domicilio. Y en estas situaciones conflictivas y comprometidas en el domicilio no nos hemos dejado, creo, ninguna. Y si nos hemos dejado alguna, pues habrá sido un terrible despiste, pero no nos hemos dejado casi ninguna, mejor dicho, de situaciones que nos hemos encontrado, ¿no? Y que había que tener un recurso terapéutico, que tener una praxis profesional, había que tener un sentido terapéutico, ¿no? Dentro de todas estas situaciones, ¿no? Pues por ejemplo el tema de qué es lo que pasa cuando el nivel de violencia sube mucho dentro de nuestra presencia en nuestro espacio terapéutico, y hay unas discusiones muy fuertes, ¿no? Y hay una violencia muy verbal, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien te recibe en pijama? ¿Qué es lo que pasa si en esa casa hay mucho ruido? ¿Qué es lo que pasa si la persona se pone a fumar o te pregunta, ¿no? Pues si quieres té, si quieres Coca-Cola, si quieres comer, si quieres cenar. ¿Qué pasa si te invitan, ¿no? A un cumpleaños? ¿Qué es lo que ocurre cuando vas a la casa y te encuentras algo que no es lo que esperabas? ¿Qué pasa con las visitas inesperadas, ¿no? Que se producen en la sesión una y otra vez, con la gente que te encuentra en la casa y no sabes muy bien quién eres, ¿no? No sabe muy bien quién eres porque no te han hecho una presentación adecuada. Entonces, bueno, pues efectivamente hay muchísimas, ¿no? Situaciones que nos hemos encontrado conflictivas, comprometidas, inapropiadas, ¿no? Dentro de la intervención domiciliaria, y que al final siempre somos capaces de resolverlas, o al menos en el libro así lo ponemos, ¿no? Con praxis profesional y con sentido terapéutico. Luego hay tres niveles grandes de intervención que es importante tener en cuenta. Primer nivel de intervención, el paciente identificado, ¿no? La atención a su demanda, la persona que vas a ver en el domicilio. Segundo nivel de intervención, la gente que está alrededor y que convive en esa casa y que pernocta en esa casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo trabajamos con estas personas? Y tercer nivel de intervención, gente que está alrededor y que no pernocta en esa casa, pero que pueden ser gente muy importante, ¿no? Para el primer paciente. Bueno, pues el hecho de ir al domicilio te da acceso, em, un acceso mucho más fácil, ¿no? A otros niveles de intervención, ¿no? A otras personas que están alrededor del paciente.
qué somos y qué no somos, ¿no? Pues lo hemos hablado un poco en esta exposición, ¿no? Cómo al final pueden confundirnos con una ayuda de profesores particulares, de una empresa de cuidadores, de amigos a domicilio, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto al final se hace con muy buena praxis, como una buena deontología, sabiendo y transmitiendo que tenemos objetivos claros y concisos, que el tratamiento a domicilio es efectivo, que tiene calidad, tiene calidez, pero también tiene una profesionalidad muy, muy grande. Y así como por último, ya como para haceros una exposición y dejar unos minutitos para las preguntas, si es que hubiere, pues le preguntábamos siempre a nuestros pacientes, ¿no? Durante todos estos años, oye, ¿qué decís, ¿no? De nosotros? ¿Qué decís de apoyo psicológico en casa? ¿Qué decís de la intervención domiciliaria cuando la habéis probado? Entonces, claro, obviamente salen estas palabras, ¿no? De domicilio y casa, pero si las aislamos, ¿no? Pues lo que sale es horarios profesionales, atención, flexibilización, trato, comodidad. Entonces al final salen palabras, ¿no? Donde se crea pues como un entorno muy especial y un entorno donde hay calidad y calidez, ¿no? Como siempre decimos. Entonces, bueno, tratamos de acercar la psicología a las personas, creamos nuevas oportunidades laborales, tratamos de crear espacios terapéuticos nuevos con praxis con deontología profesional. Entonces, por supuesto, todo esto que habéis visto y el motivo por el que estamos aquí es porque se ha creado un libro después de 10 años de experiencias de intervención domiciliaria lo hemos llamado La psicóloga en casa, ¿no? Y que podéis adquirirlo pues a través de la editorial, en la Casa del Libro, en plataformas online, donde queráis. Y también, como os decía al principio, hay mucho material y contenido gratuito, ¿no? Por ejemplo, en YouTube, en el webinar gratuito que os pongo aquí en pantalla para que lo podáis buscar así tal cual. Y luego, por supuesto, de la mano de colegios oficiales como el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, pues hemos hecho un videocurso abierto todo el año, es online, lo puedes empezar cuando quieras y que está accesible a todos los colegiados, ¿no? Y todas las colegiadas. Así que bueno, en nombre de todo el equipo y de toda la comunidad de apoyo psicológico en casa y bueno, pues dar las gracias por haber estado aquí, por haberme escuchado durante este tiempo y espero que aunque rapidísimo, ¿no? Y súper directo, pues haya sido interesante y la gente que quiera intervenir a domicilio por lo menos sepa por dónde empezar a formarse y hacer bien las cosas y tener un referente, porque es verdad que nosotras no lo tuvimos hombre, se agradece, ¿no? Se agradece que de alguna forma se pueda, bueno, pues se pueda saber cuáles son los antecedentes o los precedentes de gente que ya lleva mucho tiempo en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. La verdad es que muy interesante y además muy bien explicado y de una manera muy sencilla. Tenemos ya una pregunta de una persona que nos pregunta sobre el link del curso online del que has Sí, comentado. lo pongo aquí, pero lo podéis buscar si ponéis videocurso, psicología a domicilio en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, os va a salir, ¿vale? Yo lo estoy haciendo ahora mismo en directo y está en el apartado de formación. Mira, si queréis comparto la pantalla y os lo muestro. Lo acabo de buscar, ¿eh? Es de muy, muy fácil acceso, ¿vale? Y es este. ¿Vale? Es un curso online que está siempre abierto, es una formación continua, está siempre abierta. ¿Vale? Aquí tenéis un pequeño vídeo donde explico qué se hace y bueno, pues aquí está todos los objetivos, los contenidos, el profesorado, ¿vale? La metodología, un poco todo descrito. Y además es muy interesante porque este es el básico, ¿vale? Y luego después también se creó una parte donde se hablaba de casos infantil-juveniles específicamente, una parte donde se hablaba de la sistémica que ocurría en el domicilio y una parte que se hablaba de casos de adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo siempre recomiendo a la gente que se haga el curso básico, ¿no? de intervención domiciliaria o que se lea el libro, porque el curso y el libro son primos hermanos. Y luego de después, si quiere cosas de infanto-juvenil, se haga ese complemento. Si quiere cosas de adultos, si quiere algo de sistémica, pues ese complemento. Mm. Ujú. Vale, en este sentido, también recordaros que el Colegio de Psicología de Vizcaya tiene un convenio con el Colegio Claro. de Psicología de Madrid, a través del cual tenemos una serie de beneficios para la formación online, ¿eh? Es decir, que a la Ujú. hora de hacer, a la hora de inscribiros, si es que queréis inscribiros en esta formación o en cualquier otra online, por ser personas colegiadas de aquí de Vizcaya, tenéis una serie de ventajas económicas, para que lo sepáis, también como recordatorio. Sí, sí, súper importante. Ujú.
¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Si no, de todas maneras, yo estoy súper accesible. En LinkedIn me buscáis, ponéis Natalia Pedraja Sanz, Natalia Zaira Pedraja Sanz, me podéis agregar a LinkedIn sin ningún problema, me contactáis por ahí, me hacéis cualquier pregunta. Yo contesto a todo el mundo, o sea, Ujú. tampoco es que me vengan millones de solicitudes ni tal, sino simplemente, pues eso, cuando hay una charla, pues me contactan las personas, me mandan un mensajito, tal, yo contesto a todo el mundo. Luego tenéis dentro de la página web de Apoyo Psicológico en Casa hay un número de teléfono que también me podéis escribir un WhatsApp ahí, o sea que si alguien tiene alguna duda después de esto, me puede contactar que yo le voy a responder con, vamos, con súper amabilidad y encantada. Genial, muchas gracias. Aprovechando que tenemos aquí a Natalia, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias por venir, a todas las que estáis aquí, por haber estado este ratito y haberos reservado este espacio. Ujú.